¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera muerto ahogado en el río Nilo o hubiese sido devorado por un feroz cocodrilo? ¿Y si Dios nunca lo hubiera elegido para rescatar a su pueblo de las garras del faraón? ¿A quién hubiese elegido Dios? ¿Qué hubiese pasado con Israel? En una noche silenciosa y tensa, bajo un cielo estrellado, la tierra de Egipto se estremecía por el eco de un decreto que helaba la sangre. El faraón, con el corazón endurecido por el poder, había ordenado que cada varón nacido entre los hebreos fuera arrojado al Nilo, con la esperanza de extinguir la semilla de un pueblo que él consideraba una amenaza. Entre las casas hebreas, el miedo se transformaba en un silencio sepulcral. Sin embargo, en medio de esa oscuridad brillaba una luz de fe y amor inquebrantable. En una humilde morada, Jocabed, una mujer de mirada resuelta y corazón firme, preparaba un acto de fe que desafiaría el decreto mortal. Egipto era el martillo opresor sobre la fragilidad del pueblo de Israel en ese tiempo. Y ahí nació un niño con un destino que estremecería la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Moisés vino al mundo en un tiempo donde cada hebreo recién nacido varón era condenado a morir por orden directa del faraón. Un decreto sanguinario que buscaba silenciar una futura generación. Su madre, Jocabed, al verlo tan hermoso, no pudo entregarlo a la muerte. Durante 3 meses lo escondió entre susurros, llanto contenido y oraciones. Cuando ya no pudo ocultarlo más, preparó una cesta de juncos, calafateada con brea y resina, la dejó en el río Nilo, flotando río abajo entre juncos, expuesto al agua, a las corrientes y a los cocodrilos hambrientos. Una hermana de Jocabed se puso desde lejos con mirada triste, observando lo que le acontecería al niño. Pero el destino de Moisés pendía de un hilo invisible o de una mano poderosa. Aquel día, la providencia divina actuó con precisión celestial. La hija del faraón descendía al río, lo escuchó llorar, y su corazón se quebrantó y exclamó: «De los hijos de los hebreos es este niño». En lugar de una muerte anunciada, hubo redención inesperada. Entonces la hermana de Jocabed dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a buscar una nodriza de las hebreas para que te cuide este niño?». Y la hija del faraón dijo: «Sí, ve». Y fue a buscar a la madre del niño. Jocabed lo tomó en brazos y lo crió. Moisés fue adoptado en el corazón mismo del palacio, criado como un príncipe entre oro, mármol y sabiduría egipcia, mientras en sus venas ardía el legado hebreo. Moisés fue amamantado por su propia madre, quien ahora lo criaba como nodriza, instruyéndolo en secreto sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cada caricia y cada canto era una semilla de identidad sembrada en su corazón. Moisés no solo sobrevivió, fue estratégicamente posicionado dentro del centro del poder enemigo como una antorcha aún por encenderse. Y sin saberlo, aquel que sería la voz de Dios ante faraones crecía bajo el techo del enemigo. ¿Qué ocurre cuando el arma forjada contra el opresor es criada por el opresor mismo? Aunque fue educado en toda la sabiduría de Egipto, en el corazón de Moisés palpitaba una verdad innegable. Él no era egipcio. Las riquezas, las túnicas finas, los banquetes del palacio, nada lograba apagar el clamor de su pueblo. Día tras día, la tensión entre lo que vivía y lo que sabía que era crecía como una tormenta. Un día, al ver cómo un egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo, la furia contenida de Moisés se desbordó. Su identidad, reprimida por años de silencio, estalló en un acto de justicia feroz. Eliminó al egipcio y lo enterró en la arena. Aquel acto lo marcó como traidor para Egipto y como alguien peligroso para sus propios hermanos, que no entendieron su impulso. Descubierto y perseguido, huyó al desierto como un fugitivo. En Madián comenzó una nueva vida. Pasó de príncipe a pastor, de estratega a caminante, de guerrero a hombre de familia. Se casó con Séfora, la hija de Jetro, y cuidó ovejas durante 40 años aproximadamente. Pero no era una vida de olvido, sino de transformación. El silencio del desierto, Moisés fue quebrantado.
despojado del orgullo egipcio y preparado para una misión mayor que él mismo. Dios usó el aislamiento para formar un corazón sensible, obediente y abierto a lo sobrenatural. Moisés aprendió a caminar sin ruido, a escuchar más que hablar. Cada amanecer era una lección de humildad. El fuego que antes ardía con violencia comenzó a refinarse. Y si el mayor líder nace no en tronos, sino en tierras olvidadas, y si el poder verdadero no se forja en el oro, sino en la soledad del desierto. Una mañana cualquiera, mientras pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, Moisés vio algo que cambiaría su historia para siempre. Una zarza ardía, pero no se consumía. Se acercó intrigado, sin saber que ese encuentro lo lanzaría a una misión que alteraría el curso de la humanidad. Desde el fuego, una voz resonó como trueno y ternura al mismo tiempo. ¡Moisés! ¡Moisés! Era el Dios de sus antepasados, llamándolo a enfrentar al imperio más poderoso de su tiempo. La tarea era monumental: regresar a Egipto, desafiar al faraón y liberar a Israel. Moisés respondió con temor. Se sentía indigno, torpe de palabra, olvidado por los suyos, pero Dios no buscaba un orador elocuente, sino un corazón dispuesto. Le entregó señales milagrosas, una vara que se convertía en serpiente, una mano que se volvía leprosa y sanaba, y la promesa de que su presencia lo acompañaría. A pesar de sus excusas, Moisés fue equipado con autoridad divina. El que había huido ahora sería enviado. El que había sido silenciado hablaría en nombre del Eterno. Con Aarón como su portavoz, Moisés dejó el desierto llevando consigo no solo un bastón, sino un propósito ardiente como la zarza que no se apagaba. ¿Y si el propósito que temes es justo el que estás destinado a cumplir? ¿Y si tu debilidad es el lienzo donde Dios mostrará su gloria? Moisés volvió a Egipto, ya no como fugitivo, sino como mensajero de lo alto. Se presentó ante Faraón con una simple pero desafiante frase: «Así dice Jehová, deja ir a mi pueblo». La negativa del Faraón desató una guerra espiritual. Cada plaga fue un juicio contra un dios egipcio, una exhibición de la impotencia del poder humano ante la voluntad divina. Primero el agua se tornó sangre, luego vinieron las ranas, los piojos, las moscas, la muerte del ganado, las úlceras en los hombres y en las bestias, el granizo, las langostas, las tinieblas. Cada plaga aumentaba la tensión, cada palabra de Moisés se volvía más poderosa. El pueblo egipcio empezó a temer al Dios de Israel, mientras el corazón del faraón se endurecía como piedra. Pero faltaba la plaga más horrenda que rompería el corazón del faraón. La 10ª plaga quebró el alma del imperio, la muerte de los primogénitos en todo el territorio egipcio, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino, y todo primogénito de las bestias de los egipcios. Pero los hijos de Israel fueron protegidos desde el hombre hasta sus bestias, por la sangre del cordero sobre los dinteles de sus casas en la primera Pascua. Finalmente el faraón cedió. Israel salió libre con riquezas, cantando himnos de victoria, pero aún quedaba un último milagro frente al Mar Rojo. Perseguidos por los egipcios, Moisés extendió su bastón y las aguas se abrieron. Un muro de agua a la derecha, otro a la izquierda y un camino seco por en medio. Israel cruzó. Egipto lo siguió y el mar lo sepultó. Y si la libertad verdadera requiere caminar hacia lo imposible, el pueblo era libre, pero aún no era santo. Moisés guió a Israel hacia el monte Sinaí, donde el Dios invisible se manifestó con fuego, humo y trompetas celestiales. Allí Moisés subió solo, envuelto en nube y misterio, para recibir la ley, los 10 mandamientos, fundamento de la civilización moral. Pero mientras él hablaba con Dios, el pueblo abajo se desesperó. Fabricaron un becerro de oro y dijeron: «Este es tu Dios, Israel». Moisés descendió, vio la corrupción y rompió las tablas en señal de alianza quebrada. No obstante,
intercedió por su pueblo, rogando misericordia. Dios escuchó, le dio nuevas tablas y renovó su pacto. Durante 40 años Moisés guió al pueblo por el desierto, soportó quejas, traiciones, rebeliones. Vio cómo una generación entera caía en la arena por su incredulidad, pero nunca dejó de clamar, liderar y enseñar. Fue profeta, juez, pastor y amigo de Dios. No entró en la tierra prometida, pero su legado ya estaba escrito en piedras y en corazones. Preparó a Josué, estableció líderes y edificó un pueblo capaz de heredar la promesa. Y si el verdadero líder no es quien entra en la tierra prometida, sino quien prepara a otros para conquistarla, en la cima del monte Nebo, con 120 años, Moisés contempló la tierra prometida. Sus ojos veían el cumplimiento, aunque sus pies no tocarían aquella tierra, pero no hubo amargura, solo paz. Había cumplido su carrera, había obedecido la voz divina. Dios mismo le mostró la extensión del futuro, el valle, el Jordán, las ciudades, todo aquello que una vez solo fue en promesa. Y allí, solo con Dios, Moisés murió. No hubo multitudes, no hubo cortejo fúnebre, pero su muerte fue más gloriosa que cualquier coronación. Dios mismo lo sepultó y nadie supo dónde. Fue un acto de intimidad divina, el sello de una vida que caminó en comunión con el Altísimo. Pero Moisés no desapareció de la historia. Fue un testimonio de que los que caminan con Dios jamás mueren verdaderamente. Moisés fue más que un líder, fue un eco del Mesías por venir.